Y porque muchos se preguntarán, ¿por qué eligieron esta fotografía de portada en la transmisión en la que aparece el jefe Diego Fernández de Ceballos, muy sonriente, junto a su amigo del alma, Carlos Salinas de Gortari, y no exagero? Bueno, Andrés Manuel López Obrador, en las últimas mañaneras en Palacio Nacional, ha señalado con nombre y apellido a Carlos Salinas de Gortari. Después de las declaraciones ayer, en la mañanera, de Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Modelo y los abogados que le apuestan al conservadurismo, a los conservadores, se puso una encabronada el jefe Diego Fernández de Ceballos que explotó. Creo que hay junto con pegado ahí entre los personajes, si me permiten la expresión, y creo que les está jalando la cobijita el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya descobijó, ya destapó a un Felipe Calderón que quedó exhibido como un personaje, un político de piel muy delgadita. De Vicente Fox ya no decimos nada, porque sigue vomitando todos los días en redes sociales con sus tweets. Incluso un personaje que no había sido señalado, hasta que Andrés Manuel López Obrador lo llamó por nombre y apellido, Ernesto Zedillo Ponce de León. Pareciera que va destapando uno a uno a estos personajes que podríamos considerar como miembros de la mafia del poder. Y hoy, Toño, vuelve a mencionar a Carlos Salinas con esto de las responsabilidades de transparencia que tienen los funcionarios. Les ha pedido que hagan sus declaraciones patrimoniales. También dice Andrés Manuel López Obrador, oye, ¿y esa prensa que hoy exige, que hoy nos exige al 100, dónde estaban? Que nunca le exigieron, por ejemplo, declaración de bienes a Carlos Salinas de Gortari. Eso me parece, Toño, dejar la víbora chillando, porque yo pregunto, yo que soy un periodista serio, como también eres tú un periodista serio, debería de dejarnos pensando, ¿y los bienes de Carlos Salinas de Gortari cuáles son? ¿Cómo es que salió de la presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari? Porque, según él, me refiero al innombrable, según él, es un impoluto, un honesto, hasta se sintió ofendido por los cuestionamientos en algún momento en la entrevista con Jorge Ramos de las que le ha realizado en los últimos años. Pero creo que es importante que la gente vaya haciendo cuentas. Zedillo, Fox, Calderón, vuelve otra vez Carlos Salinas, ahora explota el jefe Diego. Para aquellos que pensábamos que Andrés Manuel López Obrador iba a quedarse muy calladito en un pacto de impunidad con la mafia del poder para que lo dejaran gobernar, estábamos muy equivocados. No, y fíjese usted, tan pronto termina el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, no se muda a alguna casa en México, no se queda aquí en México, se va a Dublín, a Irlanda, ¿no? Y permanece ahí muchísimos años. Regresa después de algún tiempo y aún así es cuestionado por muchísima gente. No sé si se acuerdan el día del regreso está en una camioneta y llegan varios manifestantes, uno se pone a pintar en la parte de atrás de la camioneta asesino alguien lo agarra, lo someten y se lo llevan. No sabemos si era la policía, si eran algunos judiciales de aquel entonces, si era, no sé, ¿no? El Estado Mayor Presidencial, vaya usted a saber, ¿no? Es un presidente, expresidente que se va verdaderamente con la cola entre las patas y que después ya aparece en varias entrevistas, publica muchísimos libros. En todas estas entrevistas se habla de sus libros, ¿no? Hay una entrevista incluso en la que López Dóriga pues cuestiona partes de su libro como si lo hubiera leído, ¿no? y entonces parece que se están enfrentando, pero a mí me parece una faramalla absoluta. Es un personaje que, pues en efecto, no ha sido tocado, pero para nada. Su hermano enfrenta a la justicia, enfrenta acusaciones formales de corrupción, lo meten a la cárcel y al poco tiempo sale. Al poco tiempo sale y el pueblo mexicano tiene que decirle a Raúl Salinas, al hermano de Carlos Salinas de Gortari, disculpe usted, ¿no? Imagínese usted, tenemos que disculparnos como mexicanos con esta calaña de
personajes de la política. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador lo dice hoy en su mañanera, lo dice perfectamente, ¿no? Antes nadie declaraba, nadie hacía sus declaraciones patrimoniales, no sabemos qué es lo que tenían. A Salinas, así lo dice, bueno, no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa. Pues Salinas, en menos de una semana, ha sido señalado como el padre de la desigualdad moderna en México y hoy por sus bienes. Vamos a ver y escuchar la mañanera de media semana en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre dos temas en general y luego, como es costumbre, la sesión de preguntas y respuestas. El tema que más nos importa es el de darles a conocer a los ciudadanos, sobre todo a los que tienen créditos en el Infonavit, de un programa que se va a implementar para ayudarles a que puedan tener sus escrituras. La queja que recojo en mis giras es de que pagan y pagan y pagan y no dejan de pagar por distintas causas. Y hay preocupación por esto. Son sus viviendas, sus hogares, y queremos darles seguridad. Primero, de que no se va a desalojar a nadie, y dar también la oportunidad de que puedan terminar de pagar para tener sus escrituras. Todo esto tiene que ver con un programa de combate a la corrupción, un programa para limpiar el Infonavit como se está limpiando todo el gobierno, de corrupción y de abusos, porque se daban la gran vida los directivos del Infonavit, como otros organismos que se escudan en la independencia, en la autonomía, para tener prestaciones estratosféricas, prestaciones más allá de lo justo, de lo normal, a partir de que son autónomos, son independientes, recibían trato privilegiado. Todo eso se está ajustando, se está terminando. Entonces vamos a pedirles a los servidores públicos, en este caso Román Meyer, secretario de Desarrollo Urbano, y al director del Infonavit, que nos expliquen, que nos expongan sobre este plan que se va a mantener en todo el sexenio. No es nada más un año, y también se va a ir mejorando. Es perfectible, no es ya algo acabado. Vamos a hacer la propuesta el día de hoy y vamos a recoger sentimientos, puntos de vista, para irlo mejorando. Pero el propósito es ayudar
a los trabajadores que tienen créditos y que no han podido pagar porque han crecido mucho sus deudas por intereses y por otros factores. Entonces, vamos a hablar de eso. También la licenciada Olga Sánchez Cordero va a informar, viene una nota en un periódico, en el Reforma, acerca de que no se manifestó un bien de la licenciada y ella quiere aclararlo. Nosotros tenemos que transparentar todo, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y pues para eso sirve y ayuda, porque todo lo que resiste apoya. Para eso sirve y hay que aceptarlo y respetarlo, la labor del conservadurismo y de la prensa fifí. No es improductiva, al contrario, ayuda mucho. Ya sabemos que no nos ven con buenos ojos, pero nosotros tenemos que dar respuesta a todos los cuestionamientos, aunque vengan del conservadurismo y de los que se callaron como momias durante el periodo neoliberal, durante el neoporfirismo, que no les pidieron nunca la declaración de bienes patrimoniales a Salinas, ni lo tocaban, ni con el pétalo de una rosa. Pero en fin, eso es otro asunto. Lo que corresponde a nosotros es aclarar todo, transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Entonces, vamos, si les parece, a lo del Infonavit y luego, bueno, ya la licenciada, de una vez. Bueno, a ver, Toño, vamos a hacer algunos planteamientos, porque muchas personas dicen, ¿cómo esta prensa, cómo estos periodistas le exigen transparencia al presidente que ha lanzado una campaña contra la corrupción cuando callaron, dice el presidente, como momias y no tocaron, solo por mencionar a uno de los expresidentes, a Salinas de Gortari, ni con el pétalo de una rosa? ¿Es válido este señalamiento o es estéril? ¿De por qué a los otros no y a este sí? A mí me parece muy interesante ese debate, porque te puedo asegurar que la gran mayoría de los mexicanos, y entendiendo que en esta cuarta transformación, en este cambio de régimen, el pueblo manda, como dice el propio Andrés Manuel López Obrador, la gran mayoría de las personas sí quisieran saber cuáles son los bienes de Carlos Salinas de Gortari, sí quisieran saber qué tanto se llenaron los bolsillos Zedillo, bueno, por lo menos los que están vivos, ¿no? Zedillo, Salinas, Calderón, Fox, Peña Nieto, y en un descuido hasta Luis Echeverría, que está que se va y no se ha ido. Pero creo que es por lo menos justo para el mexicano que ha mal pensado por tantos años, y creo que aquí es lo relevante del señalamiento de López Obrador. Sí, la prensa fifí, el periódico Reforma nuevamente, lo dice con todas sus letras, se quedaron callados y nunca tocaron a Salinas. De hecho, dice básicamente que él y su gobierno, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, no son santos de devoción del periódico Reforma, y no deberían, porque somos periodistas. Ya acabemos también con esta idea de que hay periodismo a modo
dependiendo de qué inclinación política o qué visión se tenga de país, Toño. Y no presentan estas declaraciones patrimoniales los pasados presidentes desde antes de Calderón, si no me equivoco, porque la ley no es retroactiva en perjuicio de nadie. Entonces, como estos patrimonios podrían resultar en un perjuicio de estos expresidentes, por eso no la tienen que presentar. No se les exige a ellos que pues la presenten desde de lo que ellos tuvieron como sus sexenios previos a Calderón. Pero Toño, ahora, los expresidentes aman a México. Los expresidentes son honestos, transparentes, y el que nada debe, nada teme, ¿no dice López Obrador? Exactamente, que es a lo que iba, ¿no? Algunos de ellos incluso decían, bueno, yo donaba parte de mi pensión vitalicia a un grupo de cáncer. El otro dice, no, pues yo para mi fundación, me refiero a Vicente Fox, no, pues yo la donaba todo, dice Carlos Salinas de Gortari, porque somos muy mexicanos. La realidad es que sí, no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa. Ahora, yo creo que las dos causas en estas partes son legítimas. Tanto de la prensa fifí, que hoy exige con muchísima fuerza que los servidores públicos hagan sus declaraciones patrimoniales, y no solo la prensa fifí, la prensa real, nosotros los periodistas que exigimos eso de todos, no de este gobierno de la Cuarta Transformación, sino de todos. También queremos ver las declaraciones de Enrique Peña Nieto en su momento, o de su gabinete. Pero también creo que es muy, muy legítimo lo que dice López Obrador, ¿no? Tiene todo el derecho de, así como a él están exigiendo hacer las declaraciones patrimoniales a él y a todo su equipo, a todo su gabinete, al pie de la letra, pues él tiene todo el derecho de decir, ok, se las presentamos con mucho gusto y se los agradecemos, o agradecemos al conservadurismo que nos esté exigiendo esto, agradecemos a la prensa fifí que se quedó callada como momia, que nos esté exigiendo esto, porque esto es hacerlo muy bien. Pero eso sí, se quedaron callados como momias. A gente como a Carlos Salinas no los tocaron ni con el pétalo de una rosa. Pues sí, es legítimo que lo diga, yo creo que es, pero totalmente legítimo. Y en esta comunicación circular, en este diálogo, en todas las direcciones, Toño, el que se lleva se aguanta. El propio Andrés Manuel López Obrador se ha puesto la vara muy alta. Por eso, qué bueno que se le exija. Pero esa prensa que exige, esos que se sienten con la autoridad moral, pues que también aguanten vara cuando el presidente dice, a ver, párenle tantito, no sean pinches hipócritas, básicamente. Porque vamos a ponerlo en estos términos, Vicente y público consentidor. ¿Es o no cierto que Reforma desde siempre ha atacado a López Obrador? Sí. Pues ahí está. No podemos hablar nosotros de una prensa totalmente libre. No podemos hablar de un periodismo completamente imparcial, en el caso del periódico Reforma. Creo que es difícil hablar de un periodismo imparcial en el caso de todos los periódicos de México, incluso del mundo, ¿no? Tienen una línea. Tal vez no tanto aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos también existen las líneas en los periódicos, pero sí los periodistas tienen la libertad de escribir lo que quieran y se sujetan siempre a la primera enmienda de la Constitución. En ningún otro país del mundo se defiende tanto la libertad de expresión como aquí en Estados Unidos. Dicho esto, en México es muy distinto. En México los periódicos imponen una línea y le dicen a sus periodistas, a sus reporteros, a sus redactores qué escribir, ¿qué pensar? Esa es la realidad, o los echan de patitas en la calle. Los columnistas que tienen son gente afines a ese periódico, afines a la mentalidad política de ese periódico, de esa televisora, de esa radiodifusora. Esa es la realidad. No estoy contándole ningún secreto, no estoy diciéndole ninguna mentira. Eso es lo que pasa en los medios de comunicación de México. Entonces, pues si tenemos esas líneas y si realmente el periodismo no es absolutamente libre en México, es importante ponerlo sobre la mesa y decir, ok, me estás exigiendo, pero ¿por qué no le exigiste a otros? A ver,